Hola, buenas noches, consiervos de esta plataforma Cosecha Intercontinental. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por compartir este tiempo con los expositores que miércoles y viernes comparten de la gracia y la sabiduría que Dios les ha concedido. Hoy, como todos los viernes, tenemos al pastor, maestro, teólogo, siervo de Dios, Adrián Espinosa, que es un grato compañero y amigo en este camino de fe. Yo voy a orar para que Dios nos conceda la gracia de recibir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta oportunidad y este tiempo, Señor, que lo ponemos en tus manos para que tú nos puedas hablar y renovar nuestro entendimiento conforme a tus propósitos divinos. Oh Dios, usa tu siervo y todo aquel que tenga contacto, Señor, a través de las redes sociales con esta grabación, sea edificado en bienestar de tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido, pastor. Adelante. Buenas noches, aquí, gracias a Dios, seguimos aquí dando gracias a Dios, ¿no? Por todo lo que el Señor nos concede y gracias a Dios por la vida. Y vamos a hacer un paréntesis en cuanto al tema de la plenitud, ya que estamos en la reforma, vamos a hacer un paréntesis en cuanto a al tema de la plenitud, ¿no? Y ya estarán sumándose los pastoras a poder compartir juntos este diálogo teológico, ¿no? Y quisiéramos en esta noche dialogar en cuanto al tema de la reforma, ¿no? Un principio de la reforma es la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? Si algo bueno nos ha dejado la reforma, más allá de las olas, ha sido este principio, ¿no? De la iglesia reformada, siempre reformándose, ¿no? Una iglesia que no se renueva, muere. Por eso hay un dicho en el curso de historia de la iglesia nace, ¿no? Como un movimiento, luego se institucionaliza y en tercer momento fosiliza, ¿no? Entonces la iglesia nace, se institucionaliza y llega a fosilizar. Entonces, por eso el principio de la reforma, una iglesia reformada, siempre reformando, nos va a llevar a, a poder llevar a poder siempre estar en esa dinámica, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Esa dinámica de que el Espíritu Santo va renovando la iglesia, va renovando la iglesia y en ese sentido siempre tenemos que estar viendo el obrar de Dios, ¿no? Ya algunos historiadores
dice que estamos en la tercera, cuarta ola, ¿no? La primera ola del movimiento postal en el siglo XIX y, y luego vemos 50 años más el movimiento carismático, ¿no? Cómo la iglesia se va renovando cada 50 años. Y en el año 2000, el movimiento neocarismático, ¿no? O el movimiento apostólico, ¿no? Yo lo estoy llamando la cuarta ola, el movimiento del cuerpo de Cristo, ¿no? El movimiento de toda la iglesia. Eh, ya eso va a ocurrir para lo menos en el 2050, ¿no? Pero ya estoy viendo cómo se está acelerando el mover de Dios y es por eso que es importante en esta fecha que se recuerda la reforma, poder eh, recordar este principio, ¿no? De la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? Y vamos a hablar en esta noche específicamente en cuanto a la sola escritura, ¿no? Hay también la sola gracia, la solo Cristo, la sola fe y solamente la gloria para Dios. Pero en esta ocasión vamos a dialogar en cuanto al tema de la escritura, ¿no? Entonces, eh, dos cosas que tenemos que recordar aquí en la sola escritura, tenemos que entenderlo bien, porque a veces cuando decimos sola escritura, no acudimos a los medios, ¿no? Y a veces absolutizamos la sola escritura, ya que la palabra de Dios se ha caído a través de la historia por el literalismo y el fundamentalismo, ¿no? Y todos los sismos habidos y por haber, ¿no? En cuanto al literalismo, a veces interpretamos la escritura y no usamos los medios para entender la escritura, ¿no? Como es la cultura, el contexto, el idioma, ¿no? O la arqueología. Son medios que nos van a ayudar a entender la parte histórica, la parte contextual y la parte en la que podemos nosotros eh, darnos cuenta de lo que Dios está hablando, ¿no? En qué tiempo Dios está hablando. Entonces, pero a veces mucho se ha caído en el literalismo y usamos la Biblia, dice así, ¿no? La Biblia dice así y la Biblia no dice así, ¿no? Hacemos hablar al texto lo que el autor no quiso decir. Y para eso se tiene que trabajar la hermenéutica y la exégesis, ¿no? Lo que se llama las ciencias bíblicas. Y en ese sentido, muchas veces no, con los sermones temáticos o las predicaciones textuales, solo se ha hecho repetición de temas y no se ha ahondado a qué dice el autor sagrado, ¿no? O el hagiógrafo, lo que quiere decir. Y en ese sentido, hemos caído en un literalismo, ¿no? Con la cuña de la vida es así, ¿no? O escrito está. Citamos como una muletilla, pero no dice la Biblia eso, ¿no? Es nuestra interpretación. Por eso la hermenéutica tiene reglas, principios que, por ejemplo, una de ellas es que la Biblia se interpreta por sí sola, ¿no? La Biblia se explica por sí misma. Y segunda regla básica de la hermenéutica es que eh, todo contexto, todo texto tiene su contexto, ¿no? Y su pretexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sola escritura va a tener algunos medios
en que la revelación de Dios va a pasar por el tema cultural, el tema histórico, el tema arqueológico, el tema idiomático, y nos van a ayudar, ¿no? Porque si solo usamos la Biblia, vamos a caer en un biblicismo. Por lo generalmente se cae en eso, y como repito, hacemos hablar al texto lo que no dijo el autor, ¿no? El agiógrafo. Y eso comúnmente pasa por una ingenuidad, por una inocencia bíblica, y muchas veces el púlpito está lleno de eh, ese estilo de predicación, lo que no quiso decir el autor, ¿no? Eso está siempre, y por eso el desafío en pensar en la reforma, esa herencia que lo dejó Lutero, Calvino y otros reformadores más, o también pre-reformadores como Juan Wycliffe y Juan Hux y otros, ¿no? Savonarola y otros, que era eh, su preparación, ¿no? En ese sentido, por eso que podemos nosotros, este principio de la sola escritura, tener presente y no caer a los sismos, ¿no? A los extremos, como el caso del literalismo en la iglesia evangélica, ¿no? Y por otro lado, también el fundamentalismo, ¿no? Nos cerramos al diálogo y cada uno es dueño de su verdad, ¿no? Y caemos a un etnocentrismo, a un sectarismo. Yo tengo la verdad, ¿no? Cuando la verdad los tiene, ¿no? Nadie puede decir que yo tengo la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros, ¿no? La verdad nos tiene. Una bendición que esté acá, Benjamín, gracias, Benja, por tu tiempo que estás separando y una bendición, ¿no? Benjamín también es misionero, pastor, teólogo, un profesional en todo. Bendiciones a la familia ahí. Entonces, estamos viendo entonces este principio de la sola escritura. Y hay que entender este principio de la sola escritura para no cerrarnos y caer en un biblicismo y decir lo que la Biblia dice, pero no dice, ¿no? Y para eso tenemos que usar las ciencias bíblicas, ¿no? Como la hermenéutica, la exégesis y otros medios más, ¿no? Diccionarios, concordancias. ¿Qué se necesita? Porque la Biblia fue escrita en Oriente, nosotros estamos en Occidente, ¿no? La Biblia fue escrita en una cultura diferente a la nuestra. Y en ese sentido, la revelación de Dios pasa por todo ese contexto histórico, cultural, político, económico, social, ¿no? Y el segundo extremo en que cae el tema de la sola escritura hoy es el fundamentalismo, ¿no? No hay diálogo teológico, sino cada uno es dueño de la verdad. Los bautistas tienen su verdad, los pentecostales tienen su verdad, los luteranos tienen su verdad, los presbiterianos tienen su verdad, los metodistas. Y cada denominación hace su artículo de fe, su reglamento, su doctrina, su teología, y dice, esto es la verdad, ¿no? Cuando Jesucristo es la verdad. En un principio es que la verdad nos tiene a nosotros. No es que yo tenga la verdad me tiene a mí. Y en ese sentido, por eso tenemos los viernes el diálogo teológico, ¿no? Vamos a dialogar ahora en cuanto a este tema de la sola escritura, y donde hoy en día el púlpito, pues, se predica de todo, ¿no? Se dice de todo, y de verdad que cualquiera puede predicar, ¿no? Y de verdad, si Lutero está manifestando estas 95 tesis, Lutero era una persona muy preparada, ¿no? Era filósofo, era hincha de San Agustín, y San Agustín tenía la filosofía platónica, ¿no? Entonces era un filósofo,
conocía las letras, la filosofía, ¿no? Si queremos nosotros hacer teología, la primera cosa es echar mano a la filosofía. Si no, vamos a caer en terrenos teológicos, doctrinales, que van a convertirse en un legalismo, ¿no? Y hacemos reglas a la iglesia de prohibiciones, no tomes, no fumes, no bailes, y la religión del no, ¿no? O por otro lado también nos vamos al liberalismo, o por otro lado nos vamos al ascetismo, ¿no? O nos vamos al espiritualismo, ¿no? O al dualismo. Una careta en la iglesia y otra careta en la sociedad, ¿no? Como siempre suelen decir los políticos, ¿no? Bueno, ahora ya no soy pastor, ahora soy político, ¿no? Ese dualismo en la que yo me acomodo a una ética situacional, ¿no? En la iglesia soy pastor y en el Congreso soy político y hago lo que quiero, ¿no? Está como esa canción que dice, soy soltera y hago lo que quiero. Entonces, en ese sentido, la sola escritura eh, va a requerir medios, ¿no? Por ejemplo, en la teología wesleyana, es interesante la propuesta, el método wesleyano nos va a presentar lo que le llaman el cuadrilátero, ¿no? Y ellos van a usar la Biblia, la tradición, la experiencia y la razón. Estos cuatro medios nos van a librar de un literalismo, de un fundamentalismo, de un legalismo, de un liberalismo, de un ascetismo, de un espiritismo y de todos los ismos habidos y por haber, ¿no? Cuando podamos usar la palabra de Dios y poder usar la razón. Una de las cosas que la teología eh, es usar nuestra razón, ¿no? Ya que la razón es la materia prima, ¿no? de nuestra fe, ¿no? La fe es la materia prima de la teología, no es la prima, y para eso hay que usar la razón, ¿no? El pensar. Una de las cosas que a la iglesia evangélica le falta pensar. Somos una iglesia autogestionaria, autoexpresionista, una iglesia autosostenible, pero no nos han enseñado a pensar. Y cuando tú piensas diferente, ya rompes paradigmas y ya quedas marginado, porque solamente puedes predicar, puedes ensancharte, puedes crecer, ¿no? Pero si tú piensas diferente, ya, ¿no? Ya fuiste, ya, ¿no? Ya, te tachan, ¿no? Te ponen una X grandota, ¿no? ¿No? Estuve pensando la palabra de Dios, el quehacer teológico, y a veces hay de muchos grupos, especialmente cuando está la fiebre de la política, y todos son derechistas, ¿no? Y cuando uno hace un planteamiento izquierdista, porque ni derecha ni izquierda tienen la razón, ¿no? Pero de alguna manera hay que buscar un balance. Y hay propuestas que no solamente el capitalismo o el socialismo son la verdad, pero en un diálogo a veces ya te tachan, ¿no? De comunista o izquierdista, leninista, maoísta, y te pasan toda la lista, ¿no? Porque hay ese fundamentalismo, hay ese literalismo bíblico y no permite dialogar, ¿no? Entonces no hay madurez en la fe. La fe es muy fanática porque no nos atrevemos a pensar. Pero esta noche le propongo atrevernos a pensar nuestra fe, para que no seamos fanáticos, ¿no? Imagínense qué es lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Qué situaciones de estructuras de injusticia, de desigualdad, que está ocasionando la creación, ¿no? Con la contaminación,
con toda la explotación minera, agropecuaria que se está dando y nadie dice nada. Todos están distraídos con no te metas con mis hijos, salvemos la familia, que el homosexual y que el LGTBI, ¿no? Son cortinas de humo, son problemas coyunturales que sí, no estamos de acuerdo, pero hay problemas más estructurales, como es el desempleo, la pobreza. Y en la Biblia lo ha tratado el mismo Jesucristo, ¿no? Porque en la Biblia el pobre era el huérfano, la viuda, el extranjero. Y Jesús defendía esa triada del pobre, ¿no? Que era carne y hueso, el huérfano, la viuda, el extranjero. Y no se le podía pintar ahí, espiritualizar ahí. Hoy nosotros espiritualizamos con categorías teológicas, sociales, y vemos a la persona como un objeto, no como un sujeto. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no? Y la vida se trata en toda su dimensión integral del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso nuestra misión tiene que ser una misión integral. Y la palabra de Dios tiene que predicarse a todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, a todo el ser humano, no solamente la parte espiritual, ¿no? Porque ya aparecemos más espiritistas. Y a todas las naciones y todo el consejo de Dios, ¿no? Eso fue el pacto de Lausana, ¿no? Hacia todas las naciones, hacia la totalidad del hombre y, y todo el evangelio, ¿no? Ese fue un pacto de Lausana en 1974, un congreso en Suiza, y que hoy, hace poco, se celebró el pacto de Lausana y una propuesta de una teóloga, ¿no? Rupa Díaz, que no estaba a favor de los judíos, sino de los palestinos. Y todo el mundo conservador, el mundo evangélico, que se puso a decir, no estamos de acuerdo con la teóloga Rupa Díaz porque está apoyando a los judíos, ¿no? Porque ellos son el pueblo de Dios, ¿no? Un momento, los judíos no son el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos el nuevo pacto, ¿no? Y es más, no hay judío ni gentil. Pero hay toda una política sionista, todo un literalismo, todo un fundamentalismo que se inventa la Biblia a favor de los poderosos, ¿no? Bueno, yo lo puedo decir en este espacio, yo no podría predicarlo esto en una iglesia o en una fraternidad evangélica, pero como este es el espacio que podemos pensar abiertamente, podemos hacer teología, podemos decir las cosas en el sentido de que es un diálogo, pues, ¿no? Nadie se ríe de la verdad. Como decía José Marín, las ideas se exponen, no se imponen. Pues estamos viendo el tema de la sola escritura. Pero ese tema de la sola escritura tenemos que darle un matiz que para entender la Biblia hay que tener lentes, ¿no? Uno de esos lentes es la historia y otro es el contexto, ¿no? De hoy. Entonces, porque si no, como repito, vamos a caer a un biblicismo, a un literalismo, a un fundamentalismo y a todos los ismos, ¿no? De legalismo, liberalismo, misticismo, ascetismo, dualismo y etcétera, etcétera. Que está rodeado de eso el mundo evangélico y se refuerza con los textos bíblicos porque al texto bíblico yo le puedo dar mi teología y por más que yo tenga 1000 textos bíblicos, no significa que sea bíblico mi tema, ¿no? Yo puedo tener mis versículos, pero tergiversados, sin su contexto. Entonces, así aparecen las doctrinas, ¿no? Cada uno defiende su doctrina y tiene 1 millón de versículos y sostiene, ¿no? Y yo creo que la Biblia no está para eso, sino que nos debe llevar a la transformación, ¿no? A la celebración de la vida. Por eso, si hablamos de reforma, es para ponernos en forma, ¿no? Y la única manera de ponernos en forma es ir a la transformación.
Pero para esa transformación tenemos que renovar la mente, pues, ¿no? Tiene que haber una renovación de mente y, y eso nos va a abrir a un segundo tema de la reforma. ¿Y qué es la reforma? Cambio radical. Así que yo tengo que tener cambios radicales, tener una metamorfosis para ir a una transformación. De lo contrario, la iglesia va a estar en la rutina, ¿no? La misma prédica, los mismos sermones, ¿no? Y ya el pueblo está cansado de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no se abre la escritura, ¿no? Ese lavar de Dios. Esa palabra que creó los cielos y la tierra, ¿no? Esa palabra que hizo todo, la creación, toda la historia, ¿no? Todo ese acontecimiento, ¿no? Toda esa dinámica, toda esa fuerza histórica, ¿no? No es doctrina, no es teología. Entonces, esa vida hace falta que hoy nosotros podamos celebrar la vida, ¿no? Celebrar, mira, la situación eh, de la persona que está pasando, ¿no? Que está pasando en el mundo de Benjamín, ¿no? Que está pasando en el mundo de Rosaura, ¿no? Que está pasando en el mundo allá en Argentina, el pastor Heredia Pardo, ¿no? Cómo puede aplicar la palabra de Dios a una situación en la que estamos viviendo, ¿no? A manera mundial, internacional, nacional, regional, local, ¿no? En la política, en la economía, en lo social y aún en el campo de la iglesia, ¿no? Y para eso tenemos que usar la teología, tenemos que usar la razón, tenemos que usar el pensar, el sentido, ¿no? ¿No? Como decía Watson, ¿no? Elemental, mi querido Watson, para que nuestra fe no sea fanática, para que nuestra fe, como repito, no caiga en ese literalismo, en ese fundamentalismo y en todos los signos que hay en la iglesia, y que el creyente queda muchas veces raquítico, anémico, ¿no? Anexórico, y no tiene hambre y sed de Dios, ¿no? Sería tremendo que, como dice Amós, que va a llegar el tiempo en que no va a haber hambre de pan o sed de agua, sino hambre y sed de la palabra de Dios, ¿no? Hambre y sed de Dios, ¿no? Que podamos tener ese hambre de la palabra de Dios, ¿no? Pero lamentablemente hay un menosprecio a la palabra. Cada vez que soy invitado a provincias, a las fiestas espirituales, ¿no? Uno viaja lejos, ¿no? 20 horas, 15 horas. Pastor Adrián, tráigame un mensaje a la conciencia. Ya me han confundido con el hermano Pablo, ¿no? Entonces, hay tiempo para hacer todo, pero para la palabra de Dios no hay tiempo. Y es la palabra la que lo va a salvar. Es la palabra de Dios es la que lo va a sostener. Es la palabra de Dios la que nos va a dar vida. Es la palabra de Dios la que nos va a alentar, fortalecer, cuidar, proteger. Hoy contra todo principado de maldad, ¿no? Que está ocurriendo en la ciudad, una inseguridad ciudadana que ya nadie puede ir tranquilamente por la calle, ¿no? Siempre están al cuidado de una bala perdida, de una situación que pueda suceder, ¿no? Imagínense, eh, eh, pero ahí está la palabra, ¿no? La que nos cubre, esa palabra que está en nuestro corazón, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Entonces, esa palabra viva, esa palabra poderosa en la que nos encamina, ¿no? Nos fortalece y nos anima. Y vamos adelante, ¿no? Vamos, Benjamín. Vamos, Pastor Heredia. Vamos, Ministra Rosaura. Vamos adelante, ¿no? Esa palabra que nos da vida, ¿no? Que nos da valor en medio de las situaciones y desafíos que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, esa palabra tiene que abrirse en el púlpito, ¿no?
Tiene que darse a conocer al pueblo de Dios esa palabra viva, que el hermano se encuentre con la palabra, que se encuentre cara a cara con Dios, ¿no? Y que experimente ese verdadero arrepentimiento, ¿no? Esa verdadera conversión, y lo lleve a estar en esa alineación con Dios, ¿no? En esa intimidad con Dios. Entonces, yo creo que este tema de la sola escritura, en este cuadrilátero que Welle nos plantea de usar la Biblia, la razón, ¿no? El pensar, y en tercer lugar, la experiencia, ¿no? Es decir, que si no tengo una experiencia, es decir, que si yo leo la palabra y no la pongo en práctica, ya la escritura lo va a decir, no seamos oidores, sino hacedores. Entonces yo tengo que someterme a la escritura y tengo que ir a la obediencia, ¿no? Tengo que obedecer la palabra. Pero muchas veces hacemos lo que queremos, ¿no? Y más con la palabra, ¿no? Y en ese sentido hacemos hablar al texto lo que no dijo el autor sagrado, sino nuestra interpretación, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Está muy bien, pero tiene que tener una experiencia verdadera, ¿no? Un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Y tenemos que vivir esa palabra, ¿no? Tenemos que ser coherentes. Porque es bonito predicar, ¿no? Es bonito enseñar, ¿no? Ah, qué bonito predica el pastor allá, enseña. ¿Lo estás viviendo? ¿Estás encarnando esa verdad? ¿Por qué Jesús se diferenciaba de los rabinos? ¿Por qué Jesús decía que él tiene autoridad frente a los rabinos? Porque Jesús vivía el mensaje. El mensaje no solo lo predicaba, Jesús lo vivía el mensaje. Eso es lo que le da autoridad. Hoy predicamos lindos mensajes, ¿no? Para caer bien a la institución, a la denominación y ser popular, ¿no? En la iglesia y aplaudido, ¿no? Qué pastor, qué teólogo, ¿no? Para que le tomen fotos, le pasen franela, ya quedar bien a la institución, ¿no? Pero simplemente es ser popular y no decir la palabra, ¿no? Y no decir lo que Dios quiere decir para hoy, ¿no? Por eso la reforma que hoy nos hace recordar que hace más de 500 años Martín Lutero clavó en la capilla de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis, nos hace reflexionar, ¿no? Porque Lutero se levanta contra el papado, contra la corrupción no solamente de la iglesia, contra la corrupción política, económica, social de su tiempo. ¿Qué pastor hoy se levanta contra, más allá de salvemos la familia, no te metas con mis hijos? ¿Qué pastor se levanta contra la pobreza, contra el desempleo, contra el racismo, contra esa estructura de poder de iniquidad diabólica? ¿Quién se levanta? ¿Qué mensajes hay? ¿Qué mensaje ecológico que mire, la contaminación ambiental? Estamos tan contaminados con pesticidas, herbicidas y todas las idas y vueltas y nadie dice nada, ¿no? Y eso lo maneja todo el imperio, ¿no? O ya sea capitalista o socialista, ¿no? Y toda la lista que se le puede pasar. Y nadie dice nada de eso. Pero Lutero sí, se levanta contra la corrupción, no solamente religiosa del papado, sino contra toda la corrupción política, económica, social. Entonces, hoy hace falta hombres y mujeres de Dios que se levanten la voz profética como Juan el Bautista. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Y hoy nadie quiere dejar su ministerio. Hoy nadie quiere dejar su institución. Hoy queremos acomodarnos. Hoy queremos ser populares. Hoy queremos tomarnos la foto. Hoy queremos caer bien a la gente. Yo no sé qué va a pasar la otra semana que me toca a hablar las 5 solas en la fraternidad de pastores. Y me han invitado también un centro de literatura para hablar del tema de la reforma. Y yo estoy
entrenándome con estas palabras para decirles lo que voy a compartirles, ¿no? Para que me puedan corregir y me puedan decir, Pastor Adán, ande por aquí, ande por allá, ¿no? Entonces, en cuanto a la sola escritura, ha habido mucho abuso de la palabra, y el púlpito se dice de todo, hermano, de verdad, ¿no? Cualquier payaso viene y habla lo que quiere y dice lo que quiere, ¿no? Y esa revelación es sagrada, ¿no? Pasa por la revelación de Dios, pasa por la cultura, pasa por el idioma, por la historia, por el contexto y otros medios más, ¿no? Como son la ciencia bíblica, la hermenéutica, como el exégesis, ¿no? Y cuántas ciencias más, herramientas, que son medios, ¿no? Que nos van a ayudar a entender lo que quiere decir el autor sagrado, para entender el ayer y para aplicar al día de hoy, ¿no? Mira la situación en la que estamos viviendo. En la iglesia no aparece, ¿no? Mira la situación en la que estamos viviendo. Tenemos 1 millón de iglesias y cada vez el pecado se expande, ¿no? Cada vez la corrupción se multiplica más. Como dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y tenemos una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia en la que ya no da más, ¿no? No da más. Y los mismos cultos, la misma rutina, la misma prédica. Por eso que este mensaje yo quiero provocarles aquí. Quiero provocarles a que este tiempo de la reforma no sea un tema histórico más, sino que en la que yo hoy me pueda decidir a leer, y no solamente a leer la escritura, a entender la escritura. Es como cuando Felipe le dice, ¿no? ¿Entiende lo que lees? Le dice al etíope, ¿no? Al eunuco, le dice al tesorero, ¿no? De la corte real, le dice, ¿entiende lo que lees? Y dijo, no entiendo. ¿Cómo va a entender si no me explica? Ahora, ¿cómo yo voy a explicar la palabra de Dios si no he estudiado, si no me he capacitado, no he sido entrenado? Yo acá vengo de una capacitación todos los viernes. Soy un estudiante eterno y estoy estudiando, no 1 hora, 2 horas, toda una vida. Son 50 años de estudios bíblicos. Y yo no estoy hablando cualquier cosa. No estoy hablando porque siento, porque pienso. No. Ni estoy leyendo ningún mensajito ahí que tengo ahí en caleta ahí. No, estoy abriendo mi corazón y estoy diciendo las cosas que debemos hacer. Y si usamos la palabra correctamente, esa palabra va a ser útil, uno, para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos. ¿Cuántos tenemos la capacidad de ser enseñados? ¿Cuántos tenemos de espíritu enseñable? Nada. Todos queremos ser predicadores, todos queremos ser maestros, no escuchan. Ayer estuve en un entierro y en el carro había un hermanito que hablaba. Yo digo, ¿usted quiere aprender? Déjeme un ratito, ahorita termino. Y nunca terminaba. Si pasó horas hablando. Déjale que hable. No quiere aprender. Y da pena, ¿no? Da pena cuando tenemos la oportunidad de ser enseñados, de ser corregidos, de ser reprendidos, de ser instruidos, no lo aprovechamos, ¿no? Como que este espacio, por ejemplo, ¿no? Este espacio que nos sirve para dialogar, para pensar nuestra fe, ¿no? Mira, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué haría Jesucristo ahora? ¿No? ¿Qué haría el Espíritu Santo? ¿Qué haría Dios eh, hoy, ¿no? Frente a estos desafíos del globalismo, ¿no? Frente a estos mercados, ¿no? Que hoy nos enfrentamos, ¿no? Los desafíos cada vez se nos presentan mayores, ¿no? Pero si estamos jugando a la iglesita, a los cultitos, estamos ahí por mi culpa y por mi grandísima culpa, y no salimos a las 4 paredes,
Entonces, ¿qué luz vamos a llevar, ¿no? ¿Qué mensaje vamos a llevar afuera, ¿no? Si el campo de nuestra misión es el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es nuestro campo de misión, es el mundo, es la política, es la economía, son los deportes, son los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no hay presencia evangélica. Todos estamos jugando al culto, quién es más espiritual, quién ora más, quién canta más, quién predica mejor, quién enseña mejor. Y el testimonio, el ser luz, el ser sal, el ser fermento, brilla por su ausencia. Por eso este cuadrilátero que presenta Wesley, de usar correctamente la Biblia, del atrevernos a pensar, de hacer teología, desde esa perspectiva de superar una fe fanática, nos va a ayudar a nosotros a poder decir lo que el autor quiso decir, ¿no? Lo que el autor sagrado quiso hablar. Y podemos tener esa experiencia rica de celebrar la vida, ¿no? De celebrar con el prójimo, ¿no? De ver como en la iglesia no había ningún necesitado, todos tenían en común las cosas, ¿no? Hoy, ¿cuántos huérfanos tenemos en la iglesia? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos extranjeros? ¿Le damos un pan? ¿Le damos agua? ¿Le alcanzamos algo? ¿Somos solidarios con ellos? ¿No? O nuestra fe solamente está al cielo voy, me voy con él, me voy con él. Y no aterrizamos, ¿no? No hay una fe encarnada. Por eso, una correcta interpretación de la Escritura nos va a llevar a pensar, a hacer lo correcto. Y con esa experiencia de la vida, del ser prójimo, ¿no? ¿Qué es el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Es la persona más cercana que tenemos. Es como acá, ustedes son mi prójimo. Son la persona más cercana. Pero les he dado un vaso de agua, les he dado un pan, les he visitado cuando han estado en la cárcel. No, nadie está en la cárcel, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Tuve sed, tuve hambre, estuve preso. Por cuanto hiciste esto pequeño, lo hiciste a mí, dice, ¿no? El Señor. Entonces, como que Jesús no nos va a juzgar por nuestra ortodoxia, ¿no? Sino por nuestra ortopraxis. Y por eso para Wesley la práctica de la fe, como Santiago, ¿no? Si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Y categóricamente en el libro de Santiago va a decir, el creyente se salva por obras. Santiago va a decir una herejía, ¿no? El creyente se salva por las obras. O como dice Juan Están, somos salvos por fe, pero Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Por eso Santiago va a ser bien categórico. Si tú sí tienes fe y no me muestras tus obras, tu fe es vana. ¿Sí? Si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Hermanito, yo te amo, a currucucú. Y nada. Cuando tuve que ir de misiones, abrazos, besos, y en el camino se fueron todos los abrazos y besos. Cuando llegamos a la tierra, campo de misión, y ahora, ¿dónde dormimos? ¿Dónde comemos? Todo por fe, hermano. No le estoy contando cosas que ¿no? Hemos pasado, lo hemos vivido, lo hemos gozado, lo hemos celebrado. Por eso que es tan clara la palabra, es tan rica la palabra, que no podemos nosotros soslayar y engañar, ¿no? Yo quiero esta noche que le engañe o que les diga la verdad. ¿Qué quieren esta noche? ¿Que le engañe o que le diga la verdad? A ver, quiero escuchar. A ver, ¿quién es el valiente? Quiero que Muy le buena engañe tu o quiero ponencia, que Adrián. Adrián, quería hacerte una diga la verdad. consulta. ¿Cuál es tu Y observación? por último, voy a terminar con el cuadrilátero de Wesley que dice la Biblia, la, el pensar, la experiencia y la tradición, ¿no? ¿De quién soy yo, no? ¿Qué tradición soy?
soy evangélico, soy protestante, soy pentecostal, soy carismático. ¿Cuál es mi tradición, no? ¿De dónde vengo, no? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, eso es importante nosotros tener presente la palabra, el pensar, la experiencia y cuál es mi tradición. Yo como casi muy poco me considero evangélico, yo me considero como un discípulo de Cristo, ¿no? Un discípulo, porque ya los evangélicos se están creyendo evangelásticos ya. Entonces, mi tradición como discípulo de Cristo es seguir a Cristo, es seguir las huellas de Cristo. Y ese seguimiento a Jesús tengo que llevar la cruz. Tengo que optar un camino no cómodo. Porque dice, la primera cosa dice, si quieres ser mi discípulo, renuncia a todo lo que tienes. Deja todo, dice. Y nos da un camino. Y seguir ese camino no es fácil, ¿no? Entonces, por eso mi identidad como discípulo de Cristo me permite hoy decir que la sola escritura que Dios nos ha dejado y que tenemos que dejar un legado a una nueva generación en la que recuerdo este diálogo entre Luis Palau, cuando estaba vivo, y el otro argentino, Dante Heavy, ¿no? Estaban en Acapulco, en unas vacaciones ahí, y Dante le dice, ¿no? Que él es más suelto, más carismático, le dice Luis Palau, a referencia a los jóvenes, ¿no? Estoy diciendo hace 20 años. Mira, tenemos una generación sin Biblia. Tenemos una generación castrada en Biblia. Toda la generación se va a los conciertos, que no está malo. Se va a la celebración, al show, y no tenemos una generación de biblistas. No tenemos una generación que ame la palabra de Dios. Mira, y lo dice un carismático, ¿no? Un ministro que no ha estudiado teología, ¿no? Y mire, hace tiempo, ¿no? Y entonces mire la situación en la que estamos hoy, animándonos a que no menospreciemos la palabra, ¿no? No lo temamos en poco la escritura, ¿no? Esa palabra que nos fue entregada, se hizo, si nosotros vemos la historia de la escritura, cómo fue, es tremendo, ¿no? Inclusive a Tyndale en Inglaterra, por traducir al inglés, lo mataron, hermano. Esa escritura que ha corrido sangre y que hoy no la podemos tener ahí como un libro más, ¿no? Sino es el soplo de Dios. Esa palabra que Dios me está hablando hoy, ¿no? Dios me está hablando hoy, Dios. La mejor profecía que yo puedo tener es leer la escritura, ¿no? Es entenderla, es vivirla, eso, ¿no? Es celebrarla, eso, ¿no? Y encarnar esa verdad va a ser una delicia, ¿no? Por eso el salmista dice, es una delicia, ¿no? Es más que la miel a tu boca. O como Pedro decía, desead como un niño recién nacido, ¿no? Desead, ¿no? Que tengamos ese deseo a la palabra, ese deseo a la escritura, ese hambre y sed. Señor, háblame, Señor. Háblame, Padre. Quiero escuchar tu voz. Y ahí está la palabra. Prince decía, si tú quieres la mejor profecía, ahí está la palabra. Lee la palabra, ahí está el mejor profeta, ¿no? Ahí te va a hablar Dios. Muchos quieren que le hable Dios, ¿no? A muchos en esta noche quieren que le hable Dios. Ahí lee la escritura. Y ahí te va a hablar Dios. Y te va a decir, mira, Adrián, ¿sabes qué? Arrepiéntete, ¿no? Bien, le dejo para el diálogo. Adelante, pastor. Gracias, Adrián, por tu exposición. Ella. Gracias, gracias, gracias. Quería preguntarte, Adrián, sobre
¿Cómo observas tú cuando los creyentes, ¿no?, tratan a las escrituras en un segundo plano y prefieren más bien recibir como palabra de Dios una profecía o una palabra de un profeta o una palabra de conocimiento o de palabra de ciencia, dependiendo más de los dones carismáticos que de la misma Sagradas Escrituras como palabra de Dios? ¿Cuál es tu observación? Por favor, tu micrófono, que no te escucho. Gracias. Bueno, ahí es donde tenemos que dejar obrar a Dios, ¿no? Al Espíritu Santo, porque Él inspiró toda la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tengo que dejar hablar al texto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que darle esa palabra, ¿no? Y eso va a ser la obra, pues, ¿no? Entonces, pero hay la tentación de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de hacer como Moisés, ¿no? Cuando Dios le dice, mira, dile a la roca, y Moisés dice, no, no le habla, sino le lo toca, ¿no? Dios no dijo que no lo toque, ¿no? A veces nosotros queremos demostrar nuestra unción, nuestra espiritualidad, y queremos decir, recibe, ¿no? Recibe, ¿no? ¿Cómo decir recibe si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Qué va a recibir? Va a recibir los chukis de Adrián, la chiripiorca de Adrián, ¿no? Si Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros, ¿no? Entonces, hay escuelas, formaciones que en verdad no edifican y le damos gato por liebre, ¿no? Decimos, he recibido, ¿no? Y entonces es porque no hay la preparación adecuada de la escritura, pues, ¿no? ¿Qué voy a dar si yo no tengo la palabra, ¿no? Ese lavar de Dios, ¿no? Esa inspiración de Dios, porque si yo no doy la palabra, se resucita ese hermano, se levanta ese hermano. Sus sueños comienzan por la palabra, no por lo que yo le pueda limar, no por lo que yo le pueda palabrear o florear, no, es la palabra, hermano. Es el escrito, está, es la palabra que le va a levantar. Entonces, la tentación es que a veces queremos nosotros mostrar nuestro lado humano y cuando tenemos que reconocer la obra de Dios, pues, ¿no? La obra del Espíritu Santo, cuando tenemos que ministrar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que podamos dejar obrar a Dios, ¿no? Si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, por favor, para poder tener más amplitud del conocimiento en estos. Johnny. Buenas noches, pastor. Yo he entrado recién, casi estuve escuchando eh, algo de lo que estaba diciendo, pero después si alguien de repente que tenga la pregunta, pastor, bendiciones. No hay alguien que ha preguntado, por favor. ¿Cuál es tu observación, Pastor Adrián, cuando hay, por ejemplo, ¿no?, sobre el movimiento, el énfasis de la prosperidad, y que muchas veces, por la falta de conocimiento casualmente de las escrituras, los líderes se quejan que su rebaño es manipulado, ¿no?, que su rebaño es manipulado por este mensaje,
de la prosperidad, rechazando aún el mensaje de la prosperidad, ¿no? Es interesante esa pregunta, ya que estamos en el espíritu de la Reforma, celebrando los 505 años de la Reforma. En el tiempo de Lutero, Lutero se levanta contra las indulgencias, ¿no? Contra el cobro en cuanto a salvarle del purgatorio, ¿no? A salvarle del infierno, ¿no? Y ya eso se salvaban por el dinero. Y hay una tesis de un amigo, Martín Ocaña, un pastor bautista que está en Moquegua, y él va a trabajar un tema, va a hacer una tesis de su maestría, su licenciatura, en cuanto a las indulgencias evangélicas, ¿no? Le llama las nuevas indulgencias, ¿no? El cobro desmedido y el énfasis descarado que se ha hecho hoy en la iglesia en manipular la escritura en el énfasis de la prosperidad, ¿no? La Biblia habla de la prosperidad, claro, pero el énfasis que se da ya cae en la manipulación. Y si usan textos que no son. Y ahí voy al hecho de que usamos un texto sin su contexto. Porque cuando Pablo habla en 2 Corintios 8, la ofrenda era para los pobres de Jerusalén. Porque era la iglesia gentil y los judíos estaban pasando hambre y le hace la colecta, ¿no? Habla de la generosidad, habla del don de la gracia de Dios, ¿no? Del dar. Pero eso hoy se ha aplicado no a los pobres, ¿no? Bendíceme a mí, yo soy buena tierra, ¿no? Creo que voy a hacer un llamado ahora. Celulares, por favor. Claro, pero eso se debe también a que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que conozca las Sagradas Escrituras, ya que no hay una buena, sana doctrina, ¿no? Y cuando aparecen esos énfasis, nos vemos confrontados que el desconocimiento de las Escrituras y que no instruimos conforme a las Escrituras, entonces es muy fácil ser manipulado, ¿no? Como dicen Efesios, que es diferentes corrientes de doctrina, ¿no? Que podemos ser llevados de un lugar a otro. No hay convicción de lo que verdaderamente, de lo que queremos, ¿no? Y nos quejamos solamente por esa deficiencia que tenemos que no conocer las escrituras. Claro, Pedro habla, ¿no? Que los inconstantes y indoctos usan las escrituras para perdición de ellos y de otros, ¿no? Y es muy lamentable que se ve también en estos tiempos. claro, es el énfasis que se da mucho al tema y por otro lado la manipulación del texto bíblico. No dice el autor eso, pero se manipula, ¿no? Bueno, no hay mala intención, no hay mala fe, pero de alguna manera, como es una corriente, una moda que viene de otro contexto, que se quiere aplicar acá. Y que la Biblia dice del dar, de la generosidad, sí, hay que hacerlo, pero no con esa presión, ¿no? No con ese énfasis, ¿no? Sino dar lugar a que Dios obre, ¿no? Por ejemplo, yo he ministrado en iglesias pobres, ¿no? Como los Barracones del Callao, Chorrillos, San Juan de Merquía. Entonces la gente daba por amor a Dios, ¿no? Por agradecimiento, ¿no? Si no, yo ahorita sería millonario, pues, bueno. O sea, si conozco todo el texto, toda la Biblia, y ya siempre, hermano, soy buena tierra, ya me imagino, yo tendría ya mi avión ya, ¿no? O ahora voy a hacer el llamado, entonces yo podría hacer un llamado ahorita. La hermana Rosaura de Pisco comienza a darse una lancha. Gerson, que está en comas, comienza a dar su carro. Ya, Ya se asustó, ya se fue ya. Están asustando ya. Ya se fueron ya. Buenas noches, pastores, ¿cómo están? Sí, pastor,
justo también eso también yo, ¿no? También yo, bueno, yo creo que es así, en estos tiempos las iglesias están enseñando de prosperidad, de finanzas, pero no se está hablando la verdad, ¿no? A los hermanos, el amor de Cristo, ¿no? La unión, ¿no? Están hablando solamente, se están ¿cómo se abocando solamente a la riqueza, materiales, pero no nada de lo espiritual. Cuando venga Cristo por su iglesia, no se van a salvar porque prácticamente no le están hablando lo que es la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, ¿no? Que la que penetra, la que te va a hacer cambiar, te va a hacer, bueno, te va a hacer tener otro pensamiento, te va a hacer ver las cosas con claridad. Pero en estos tiempos hay pastores, como dicen, que son como ovejas que solamente quieren vienen a engordarse las lanas de los carneros que no son las ovejas en las iglesias, pues no. Y verdaderamente, dicen a todo amén, amén, y verdaderamente no se dan cuenta, no saben qué es lo que vienen o discernir si está bien o está mal las cosas. ¿Por qué? Porque no hay un estudio de la Biblia, no hay un entendimiento más a fondo, ¿no? De la palabra. Y la palabra, como la palabra misma, es la vida, la de Cristo, es la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos instruye. Entonces yo creo que eso verdaderamente es en estos tiempos así lo están prescribizando a su manera muchos pastores. Y no, y como dice, pues en los últimos tiempos, dice, bueno, vendrán falsos pastores, vendrán tantas cosas y aún mismo los de las iglesias, mismo los hijos de Dios, pues mismo van a caer porque no tienen un conocimiento. Y yo creo que, como dice usted, ¿no? Muchos verdaderamente están haciendo alarde, pues, de la palabra, no a su manera, no como la palabra de Dios. Ahora, cuando tú Pastor, ¿se estás, escuchó? sí, hermana, gracias. Cuando tú estás presentando ahora, Sí, ¿no? excelente. Esta Buena, apreciación de buena. las Sagradas Escrituras, y habla no solamente de las Escrituras en sí mismas, sino de unas herramientas también, ¿no? Sobre el contexto histórico, el contexto también cultural, el contexto del autor, ¿no? Y todo es un todo, ¿no? Para verdaderamente tener la apreciación saludable de las Sagradas Escrituras, también lo que son las leyes de la hermenéutica, la exégesis, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Y no hacemos uso de todas esas herramientas y podemos como argumento que el Espíritu Santo me dio el mensaje. Y solamente tenemos al Espíritu Santo que me dio el mensaje, pero no hemos usado todas esas herramientas de estudio. Entonces, cuando desconocemos aún las herramientas, podemos aceptar muy sutilmente al mensajero y al mensaje por ese aval, ¿no? Que menciona que es el Espíritu Santo. Entonces, yo también, ¿cómo merece tu observación, ya que nos estás dando toda esta instrucción sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras? Y cómo sutil, y por qué mencionábamos que la falta de la preparación del predicador, ¿no? En este sentido de todo lo que está mencionando, entonces cree ese déficit, tanto del predicador, del pastor, como la misma congregación. Quiero aprovechar para ver tu apreciación, Pastor Adrián, por favor. A Claro, ver, sí. Yo creo que ayer, por ejemplo, estuvo compartiendo un pastor en la reunión de pastores de Lima y él felicitaba, ¿no? A los pastores por su entusiasmo, su ánimo, ¿no? En la obra de Dios, ¿no? Y pero dijo, ¿no? Pero lo que he notado es la falta de capacitación, ¿no? Bueno, ya el pastor había leído como 5.000 libros y tiene un programa, El Teólogo Responde, ¿no? Ahí lo pueden encontrar por YouTube, el pastor Néstor Díaz, ¿no? Un dominicano, y él estuvo compartiendo ayer acá en Perú, en Lima, a los pastores, ¿no? Y le decía esa falta de formación bíblica, ¿no? O sea, un campo blanco
un desafío en el que tenemos que ser entrenados, ¿no? Ser preparados, ¿no? De verdad, a mí me preocupa bastante que ya nosotros todos los viernes tenemos capacitación pastoral, ¿no? Para pastores, un colegio de pastores. De 100 pastores hemos quedado como 10, ¿no? Y todos los viernes nos actualizamos, ¿no? Yo digo, pero los pastores nunca les veo capacitarse, nunca les veo actualizarse. Entonces, ¿qué dan? Me preocupa eso, ¿no? Yo como una justa que estoy ahí dando y dando, ¿no? Recibiendo ahí. Y sobre todo en estos tiempos voy a la iglesia a recibir, o sea, a escuchar. Casi muy poco predico, de verdad. Solo predico los viernes nada más, ¿no? Y entonces, yo digo, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo animar, ¿no? A que podamos nosotros tener ese deseo, ¿no? Como decía Lutero, ¿no? Soy cautivo a tu palabra, ¿no? A Lutero cuando tenía que retractarse o moría, ¿no? La vida o te retractas. Bueno, si ustedes me demuestran que estoy equivocado, hagan lo que quieran conmigo. Pero si ustedes creen que la palabra de Dios dice que lo que se deja planteado es la palabra, bueno, ¿no? Ahí estaba el rey Felipe V, estaba el papa, los obispos, los cardenales. Había como 5.000 personas, ¿no?, en la dieta de Gor. Y era la cabeza de Lutero, hermano. No es como ahora si pienso o no pienso, ¿no? Ah, yo supongo, yo pienso. No, no, era la vida. Pues yo acá me estoy dando la vida. No estoy jugando acá. Yo estoy exponiendo mi cuello, ¿no? Mi cuello ahí, ¿no? Y ya, el ministerio de muy despedida, ¿no? Entonces, de verdad, ¿no? A animarnos, ¿no? Animarnos a que podamos Hay un, hay un, conocer, ¿no? hay un énfasis que muchas veces justifica la falta de preparación o un escapismo a la preparación cuando se habla sobre que la letra mata, ¿no? La letra mata. Entonces, como la letra mata, entonces ser literal, ser escritural, no es muy saludable, ¿no? Porque el argumento es que la letra no es, va a traer en vez de, que es una mala interpretación del texto también, ¿no? Del texto de fuera de su contexto, ¿no? Para solamente justificar que estudiar, escudriñar, bueno, no es saludable, ¿no? Porque la letra mata. Claro, es una mala interpretación porque eso está refiriéndose a la ley, ¿no? La ley te condena, pues, ¿no? La ley te mata, te juzga. Y, y no está queriendo decir en cuanto al prepararse, ¿no? Por eso es muy importante entender el tema de la revelación, ¿no? El tema de la revelación es pasar por toda la escritura, ¿no? El Antiguo y Nuevo Testamento. Y algo que, mire, algo que les quiero dar, porque me ha caído bien, una de las cosas que yo entendí en estos días, en cuanto a la revelación, es que abre nuestros ojos. Ahora cuando voy a la escritura, me abre los ojos, estaba en una ceguera espiritual que usted no se imagina. Yo no podía ver muchas cosas que ahora veo, ¿no? Y por eso Jesús decía a los rabinos, a los fariseos, decía, tienen ojos y no ven, tienes oído y no oyen. Hoy como pastores no podemos ver en la escritura lo que Dios quiere decir para nuestra vida, para hoy, ¿no? ¿No? Si tú lees los pasajes bíblicos que los profetas decían, es como que lo que está pasando ahora, ¿no?
Tú lees Isaías 61, un capítulo ahí, y ves lo que está pasando ahorita, ¿no? Si estaría el profeta, se levantaría, iría a la corte y le diría, como Amós, ¿no? Que va al presidente y le dice, mira, rey, tú que haces injusticia y que haces con el pobre, que haces esto, tú vives en tu cama de marfil, tú vives en tu mansión y mira el pobre cómo está explotado, y ¿no? ¿Y quién puede levantarse así y decir eso? ¿No? Una de las cosas que también el Adrián citó es cuando el apóstol Pablo habla sobre su perfil, ¿no? de vida, que es fariseo de los fariseos, instruir los padres de Gamaliel. Y él cuando presenta sus argumentos, y dice que todo esto lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo, no está, no está tal vez el conocimiento de Cristo, está en las Escrituras. Y él cuando presenta a Cristo, este Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección, él mismo menciona que es de acuerdo a las Escrituras y el conocimiento que él tiene de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque en ese momento no había el Nuevo Testamento. Él tiene ese conocimiento del Cristo, de acuerdo a las Escrituras, el cual era el Antiguo Testamento. Pero antes de ser el cristiano, él no tenía la revelación ni la luz para entender el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, ¿no? A la luz de Cristo. Él entendía el Antiguo Testamento a la luz de la ley. Pero después él entiende el Antiguo Testamento porque encuentra al personaje central del Antiguo Testamento, que es el del Cristo, y él dice, ¿no? Dice, ¿no? Que según las Escrituras, él muestra a Cristo crucificado. Según las Escrituras, él muestra a Cristo muerto. Y según las Escrituras, él muestra a Cristo resucitado. Y las Escrituras en lo cuales se está refiriendo es la Torá, los profetas y los salmos, ¿no? Porque no había Nuevo Testamento ni tampoco habría también las epístolas que la estaba escribiendo y no se habían plasmado todavía en papiros. Entonces, y después él es el que más escribe en las epístolas, la revelación de lo que es la iglesia, ¿no? De la iglesia, me lleva a mí también a entender que la preparación teológica que él ha tenido también, eso le ha servido para poder interpretar las escrituras. Porque si no tuviera esa preparación, ¿no? De las escrituras, porque aún así, él habla a Timoteo, ¿no? Que de su abuela y de su madre, que de la niñez él ha sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Y aún cuando él está anciano, manda a pedir los papiros, ¿no? O sea, las escrituras para seguir compartiendo las escrituras. Las escrituras. Entonces, cuando no tenemos la preparación teológica, sistemática, eso también nos va a traer un desbalance para el ministerio. Interesante esa propuesta de Pablo, ¿no? Cuando está en la cárcel, le dice, mira, tráeme los pergaminos y tráeme el abrigo, ¿no? Porque era temporada de frío. Y dice, mira, no, tráeme mira, esa pasión que tenía en la cárcel, está en la cárcel, ¿no? Pero una cárcel deshumanizante, no son como las cárceles de hoy, ¿no? Por eso muchos misioneros hoy dicen, ¿no? Hoy, ¿cuántas estrellas son los hostales, ¿no? No, la pregunta de Pablo cada que visitaba a una ciudad o iba a campo de misionero, Pablo decía, hoy, ¿cómo serán las cárceles, ¿no? Entonces, pero mire, esta pasión de Pablo en la cárcel y tráeme los pergaminos. Yo no diría eso, ¿no? Yo diría, hermanos, visítenme, hermanos, tráigame una canasta, ¿no? Tráigame, tráigame otra cosa, ¿no? Pero mire, Pablo dice, tráigame los pergaminos
y tráigame el capote, ¿no? O sea, un abrigo especial, ¿no? Porque imagínense el frío que hacía, pues, ¿no? Y ahí Pablo, ¿no? Deseando esas palabras, ¿no? Como Pedro dice, ¿no? Desear esa palabra como un niño recién nacido, dice, ¿no? ¿No? Mira, ese deseo que cada día se cultiva, se encienda más, ¿no? Ese fuego de la palabra va a ser de mucha bendición, ¿no? Yo puedo ver en el ministerio cómo esa palabra bendeció a mucha gente, ¿no? Niños, jóvenes, familias, ¿no? Nos ha transformado, ¿no? Por eso hablamos de reforma y transformación, ¿no? Todo el mundo está buscando avivamiento, 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 ¿no? Pero es pura emoción, pues, ¿no? Pura pachanga, puro entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, es entrenamiento, ¿no? Y es más, ¿no? Porque estaba hablando yo con Otoniel y estábamos observando, ¿no? Que Pablo le dice, ¿no? A los de Hebreos, ¿no? Dice que los niños son inexpertos en usar las escrituras. O sea, tienes una etapa que eres cristiano y eres niño, y tu niñez no te da la experiencia para usar las escrituras porque no sabes interpretar las escrituras, entonces necesitas una estructura donde es el discipulado para llevar en una forma progresista tu crecimiento, ¿no? Tu crecimiento, así como uno va el niño va al colegio, lo llevas primeramente a primaria, después a secundaria, después, bueno, una escuela técnica, la universidad, pero todo es un proceso de años para ir desarrollando la parte intelectual y el aprendizaje, ¿no? De su desarrollo académico. De igual manera, la falta de estructura para un discipulado hace que el cristiano también tenga poco de efectividad dentro de lo que es su desarrollo como creyente, porque no hay una estructura de discipulado, ¿no? Y yo le decía a Otoniel, ¿no? Le hacía referencia que cuando yo congregaba en el TECA, o sea, primeramente te enseñan ahí, ¿no? Eres de Alteca, pasos a nueva vida. Son como 4 meses ahí. Después vas, roca sólida. Después de roca sólida, Dios y la familia. Después de Dios sale la familia. Recién cuando vas, después que termina Dios y la familia, por ahí, entras a catecismo. Y catecismo es todo un año de catecismo. Y después de catecismo, recién eres miembro oficial de la iglesia local. Pasas todo ese proceso como un filtro, ¿no? Y después de eso recién puedes ingresar al seminario o a la escuela ya superior de hacerse entrar al seminario, ¿no? Pero todo es un sistema, ¿no? Sistemático para llevar al cristiano, ¿no? A un desarrollo muy saludable para tu discipulado, ¿no? Y casualmente el valor de las escrituras está en ello, ¿no? Está en ello, en transmitir, ¿no? Para tener un buenos discípulos. Claro, yo creo que esas fases me hace recordar, ¿no? Cuando recién me convertí, estudiaba la Biblia y había curso por correspondencia, ¿no? Curso por correspondencia y podía llevar no solo un curso por correspondencia, varios cursos por correspondencia. Y había el Instituto Bíblico, ¿no? La Academia Bíblica. Fuera de la iglesia donde yo me convertí, era todos los días culto y no había mucho la preparación bíblica, ¿no? Tuve que ir a otros, beber agua de otro pozo, ¿no? Entonces, recuerdo que con el Radio Pacífico salían los cursos por correspondencia y, así Marcia el Mundo Evangélico decía, hay capacitaciones, hay entrenamiento, y corría, pero corría ahí
Y como era en el día, no tenía problema, ¿no? O sea, pues podía preparar. Y bueno, y eso era a solas, pues, ¿no? A solas con Dios, ¿no? O sea, algo que el Espíritu te llevaba a beber esa agua viva, ¿no? Entonces, por eso Pablo va a decir, no impongas tu mano con ligereza, ¿no? No, y otros textos más que él va a decir, ¿no? No al neófito, ¿no? Dice, no, que no sean neófitos. Por eso dice que sean idóneos y que sean fieles, pues, ¿no? Fieles e idóneos, ¿no? Y eso de fiel, con una sola palabra, solo, sumisión, obediencia y lealtad. Y eso es lo que está faltando hoy, ¿no? En el pueblo de Dios, ¿no? No hay sumisión, no hay obediencia, no hay lealtad, ¿no? A primera cosa del pastor le dan el puñal, ¿no? Entonces, es un asunto que se necesita de verdad pasar tiempo, ¿no? Pasar tiempo. Gloria a Yo Dios. lo que estoy, para terminar, lo que estoy descubriendo, para terminar lo que estaba hablando en cuanto a la revelación, es que abre nuestros ojos y abre nuestros oídos espirituales. Por eso, como repito, ahí cuando Jesús decía a los rabinos, le decía a los maestros de la ley, le decía, tienen ojos y no ven. No le decía a la gente de la calle, no le decía a cualquier persona, lo decía a los rabinos. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y yo me he visto de esa manera en entender la revelación y estaba ciego, ¿no? Estaba sordo. Y hoy puedo escuchar clarito la voz de Dios, ¿no? Leyendo la escritura, ¿no? Y mis ojos se abren a una dimensión y lo triste que yo puedo ver ahora que el púlpito está en, en un relativismo tremendo. Porque ayer que predicó Néstor en la reunión de pastores, él citó un ejemplo de una costumbre que hace 50 años se estaba dando. El autor, lo va a pasar ese mensaje, y decía que solo vengan los domingos. Entonces, ya aún los pastores ya se fueron hasta domingueros, ¿no? Miren el hábito y la costumbre, ¿no? Que se dio en ese tiempo, y por eso que Telley escribe El Despertar, un libro El Despertar, ¿no? Que habla del avivamiento, del despertar, y no seamos solamente domingueros. Y miren, y ahora en el estudio que tuvimos con los pastores, hablamos del hombre nuevo. Y para el hombre nuevo hay que manejar todo el Nuevo Testamento y con 4 palabras, ¿no? De engendramiento, hijo, etcétera, etcétera. Y hoy en día se ha llegado a un relativismo donde hay pastores que no tienen la experiencia del nuevo nacimiento. Hay líderes que no tienen ese nuevo nacimiento. Mira, ¿a dónde hemos llegado? A una cultura evangélica de religiosa. Tremendo. Tremendo, clarito fui. Y yo ahora con martillo voy a clavar los 25 tesis en esta ponencia, ¿no? De verdad, de compartir a esta fraternidad pastoral y también a una institución teológica de la librería, ¿no? De libros. Tengo un taller para fin de Muy mes. bien, muy bien. Quiero invitar Entonces, a la muchas pastora de México, Aidalí Castillo. La veo por ahí. Amén. Bienvenida, Aidalí. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Sí, correctamente.
Ah, ok. Estoy viendo que son varios puntos los que están tocando y pues es que Está rascando donde pica. sí, hay varios puntos de qué hablar y esto nos lleva a eh, mm, varias opiniones distintas. Entonces, lo más hermoso para mi parecer, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados por el Espíritu de Dios, con el cual fuimos nosotros sellados. Y nosotros tenemos que ser guiados por Él, por el Espíritu Santo. Pero también, como decía el apóstol Heredia, necesitamos esa teología, esa preparación pastoral para poder unirlo con el Espíritu Santo. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene su llamamiento y tiene su asignación en la tierra. Y cada uno tiene sus dones, sus talentos, con lo que va a funcionar en esta tierra. Aquí hay un problema, que casi todos queremos tener la misma línea y que pensemos todos de la misma manera y que todos hagamos las cosas de la misma forma, que prediquemos todos igual, que todo sea, esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en la escritura nos describe que el cuerpo de Dios es como un cuerpo. Algunos somos orejas, otros somos ojos, otros somos nariz, otros somos manos, piernas. Entonces, no todos estamos iguales y no todos tenemos la misma función. Esa es la situación. Por lo regular, cuando nos paramos como pastores a predicar o algo, pensamos que nosotros tenemos lo absoluto. Nosotros tenemos la verdad absoluta. Y a veces por eso nos cuadramos y nos cerramos. Tenemos que entender por la gracia de Jesucristo derramada que cada uno tiene la gracia de Dios y el llamamiento y la asignación. Aquí lo que nosotros debemos de entender realmente es cada quien fue llamado para qué y respetar ese llamamiento y respetar la visión que Dios le ha dado a esa persona. Porque hablaba con un pastor hace tiempo y decía, no, es que nos tenemos que unir todos, todos nos tenemos que unir, todos tenemos que tener el mismo pensar. Y yo decía, eso no va a ser, eso no va a ser. Todos vamos a funcionar conforme nuestro llamamiento. Que el Espíritu Santo, si estamos alineados a Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar, claro que nos va a guiar. Entonces, esa es mi opinión en esta noche, en el nombre del Señor, y que Dios nos use de gran manera conforme nuestra asignación en esta tierra y nuestro ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pastor Adrián, tus palabras. Palabras, palabras, tan solo palabras. Sí, agradecer, ¿no? Cada uno de ustedes por su aporte, por su tiempo, ¿no? Que han dado al Señor y que de verdad en la Escritura tenemos que ser lo más puntuales, ¿no? Lo más claros, ¿no? Porque es esa palabra en las que nos va a traer vida, ¿no? En las que nos va a traer bendición, ¿no? Entonces, es palabra de Dios, ¿no? Por eso que en algunos círculos dicen, todavía en sentido de agradecimiento, te alabamos, Señor, ¿no? Es la palabra, ¿no? Por eso cuando yo voy a escuchar, ¿no? El Zoom o una predica, estoy atento adelante, estoy ahí atento a la palabra, ¿no? Atento a la, porque Dios me va a hablar, ¿no?
no es mi palabra, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que me va a llevar a dimensionar, ¿no? Si yo usaba el Audi 2024 y va a usar el Audi 2025, no solamente vaya manejando el Audi de nivel en nivel, sino dimensiones, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ya no solo tengo un Audi, sino tengo un avión, ¿no? Hablando de manera hipotética, de manera este, analógica, ¿no? Simbólica. No es que tenga el carro o el avión, sino que el ministerio, ¿no? Yo le preguntaba hacia un pastor, ¿qué quieres tú? ¿Un avión o un carro? No, no, yo no quiero nada, no quiero que son materiales. No, es un ejemplo que te quiero decir para dimensionarte. No, 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 déjame así nomás, pastor, déjame por favor, ¿ya? Se molestó, ¿no? Entonces digo, bueno, pastor, bueno, yo lo siga bendiciendo, lo sigo usando. He querido darles, como me ha caído bien, he querido darle un extra, pero, y está bien, gracias, ¿no? Más bien gracias, pues, me ha bendecido mucho, y adelante, ¿no? Entonces, en la escritura, en la que tenemos la responsabilidad, ¿no? Por eso el apóstol Pablo va a decir que no seamos ligeros en eso, ¿no? Que no seamos neófitos en eso. Y en ese sentido es que al principio les decía eh, que no caigamos a ese literalismo, a ese fundamentalismo, a ese absoluticismo, a todos los sismos, ¿no? Que hay habidos y por haber, y que podamos abrir nuestro entendimiento, ¿no? A la palabra de Dios, a esa revelación de Dios, en que Dios me abre los ojos, ¿no? Así como los caminantes de Maús, ¿no? Dice que se les abrió el entendimiento, ¿no? Y ellos pudieron ver a Jesús, ¿no? Por eso yo estoy tan emocionado de llegar a este tiempo de la palabra donde Él me abre mis ojos, que nunca en mi vida lo había experimentado, ¿no? Y que abre mis oídos para escuchar los gritos del mundo. Yo puedo escuchar qué está pasando en China, en Rusia, ¿no? En Estados Unidos. Puedo ver toda esa constelación, ¿no? Y desde la palabra, hermano, desde la escritura. Es algo que nunca me ha pasado. Por eso digo, cuando Jesús decía, tienen ojos y no ven, ¿no? Tienen oídos y no oyen. Y ahora, donde el Señor me está abriendo puertas, en la universidad, en lugares donde tengo que exponer ahora la escritura, no me es fácil, porque la mayoría quiere ser popular, ¿no? Quiere ser un conferencista. No, yo no soy conferencista. Yo no soy teólogo, yo soy un siervo de Dios, que tengo que entregar la palabra y no tengo que necesariamente caerles bien a todos, ¿no? O sea, para mí, yo quisiera que no me inviten, de verdad, ¿no? Estas invitaciones son especiales, ¿no? Una vez al año y en ese sentido yo estoy muy tranquilo en el escuchar a Dios, ¿no? En el ser entrenado de parte de Dios y por eso que estamos acá, ¿no? Edificándonos mutuamente. Pues yo le agradezco mucho a, al profeta Dalí, a Benjamín, a Pastor Heredia, a Johnny, a Rosaura, ya que vaya preparando el ceviche. y, y Ya gloria a pasó, me Dios. avisa para preparar ese biche. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Gracias por cada uno de ustedes por tener el tiempo y brindar este espacio y compartir con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por estar. Mana de Dalí, si traes una palabra de oración para despedirnos, por favor. Amén.
Amén, Padre, Padre eterno. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en esta noche, porque has usado a tu siervo para darnos, Padre, enseñanza a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, cuán grandes, Señor, son tus palabras y tu misericordia para cada uno de nosotros. Es un riego, Padre, es un bálsamo fresco, es un aceite que cae, Señor Jesús. Oh, aleluya. Un aceite que cae, Señor, sobre nuestra cabeza, Señor, hasta nuestras vestiduras. Oh, bendito el que vive. Oh, aleluya. Gloria a Dios, Señor, por tu presencia y porque tú eres maravilloso con cada uno de nosotros. Guárdanos, límpianos, bendícenos, apártanos. Oh, resplandece sobre nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a cada pastora en esta hora, por el poder y la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, un abrazo, Dios le bendiga. Amén. Amén, amén.